Jimena Ponce, asambleísta de Alianza País. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, un gusto estar aquí a través de este medio comunicándonos con la ciudadanía. Bueno, comencemos con nuestros temas. Hay dos temas fundamentales en el proyecto de ley de comunicación aprobado por la Asamblea. Prohibición de censura previa y responsabilidad ulterior, artículos 18 y 19, que fueron modificados a último momento. Empecemos con el artículo 18, que dice: queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación. Y aquí viene la parte importante: a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y o perjudicar a un tercero. Ahora, ¿qué ocurre? Que la prohibición de censura previa que mandan la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos es restringida, según este artículo, a los casos en que la persona que perpetre la censura lo haga para obtener un beneficio o perjudicar a un tercero. Cuando la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, numeral 2, establece la prohibición de censura previa, y en el numeral 3 agrega que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, frecuencias radioeléctricas o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas o opiniones. Asambleísta, entonces, ¿sobre qué base legal el proponente de esta modificación convenció a los 100 asambleístas de Alianza País de esta norma que es aparentemente inconstitucional? Bueno, en realidad no es inconstitucional, de eso tenemos absoluta garantía, y a la ciudadanía que le quede toda la tranquilidad de que aquí hemos actuado bajo la norma, dentro de los principios que rigen en nuestro país y dentro, sobre todo, desarrollando los principios que la misma Constitución señala respecto al derecho de la ciudadanía a la comunicación. En este sentido me parece que hay mucha coincidencia y sobre todo hay que ver la esencia del artículo que tiene que ver con la censura previa. ¿Qué es lo que dice? Se prohíbe la censura previa, eso es lo esencial. Se prohíbe la censura previa que anteriormente se la entendía o se la veía o estuvo en el debate, en el ambiente flotando mientras surgía o estaba trabajándose la ley de comunicación, orientada básicamente hacia algún organismo público, hacia un organismo del Estado, en la cual como que se enfocaban todas las filas de la censura previa. Acá estamos señalando que se prohíbe cualquier tipo de censura previa, aquel tipo de censura previa que limite el ejercicio del periodista o de quien está preparando esas notas. Es decir, una vez que una nota tenga, como dice en el artículo 22, una información que contenga ciertas características: verificación, contrastación, precisión y contextualización, es decir, que se hace un trabajo periodístico fundamentado, relevante, veraz, contrastado, preciso, pues de esta información, fruto de ese trabajo, tiene que salir a la luz pública. O lo que ha ocurrido usualmente, digamos, en algunos casos ha sido censura por parte de sectores públicos, pero también hay que ser claros que ha habido censura desde las mismas salas de redacción. Y eso es precisamente lo que aquí se pretende eliminar o se va a eliminar una vez que está contemplado en este artículo. Me parece que lo que se promueve, como en esencia promueve toda la ley, es un ejercicio de la comunicación en beneficio de las grandes mayorías y que prevalezca la coherencia, la consistencia, la robustez, la validez de la noticia. Claro, eso me parece que está asegurado acá en este elemento de la censura esos previa. Principios están bien, pero el asunto es que justamente los editores, por ejemplo, tienen que ver si no se está injuriando a las personas. O sea, en efecto existe, autorizado por la Convención Americana y por la Constitución, esa responsabilidad de quienes revisan las noticias, de que no se publiquen mentiras, de que sean contrastadas, verificadas, de que no se injurien a las personas, de que no se cause una conmoción pública. Pero aquí la particularidad es que se agrega esto de que se considera censura previa si hay un propósito de beneficiarse directamente o beneficiar a un tercero. Entonces la está restringiendo únicamente a estos casos, y hay muchos otros casos como el que yo le cité en la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, si el proyecto trata justamente de desarrollar ese principio, que es un principio básico, sin embargo no lo está desarrollando, lo está más bien restringiendo a un caso específico.
Me parece que el sentido no, digamos que el artículo no restringe tal cual está redactado, me parece que lo que hace es precisar. Cuando existe una intención de esta censura previa, evidentemente se le está haciendo en beneficio a alguien, en beneficio por algo. Y eso es precisamente lo que se está redactando acá. No se está restringiendo. Siempre que se hace, digamos, se va a cometer una acción que no está reñida, que está reñida con la ley, pues se lo está haciendo con beneficio a algo o a alguien. E importante será también ir determinando y que la ciudadanía vaya siendo consciente de a quién o qué es lo que se está beneficiando. Por eso se lo ha redactado de esta manera, no está contradiciendo ningún principio de libertad, o peor aún, restringiendo solo para ciertos casos lo que sería la censura previa. Claro, ahora viene es parte de la redacción que le da más consistencia, le da cierto sentido a lo que es la censura previa. En el momento en que ésta se toma, porque su consecuencia tendrá un beneficio particular para algo o alguien. Y eso ahora, eso se determina justamente claro con la responsabilidad ulterior. O sea, si se comete, por ejemplo, se viola el principio de la prohibición de la censura, entonces hay una responsabilidad ulterior. Pero ¿qué ocurre? Que respecto a la responsabilidad ulterior, el siguiente artículo, el 19, aprobado por la Asamblea, dispone: para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado a través de los medios de comunicación, sin perjuicio, esto es importante, de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole que haya lugar. Es decir, que aparte de las responsabilidades civiles y penales que existen desde hace tantos años, se establecen sanciones administrativas para personas que no son servidores públicos, cuando el artículo 168, numeral 3 de la Constitución ordena que ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administrar justicia ordinaria sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. Y según la misma Constitución, esa potestad de juzgar, aparte de los jueces, solo lo tienen la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General y los tribunales de conciliación y arbitraje en los conflictos colectivos de trabajo, y nadie más. Entonces aquí también aparentemente habría un problema. ¿No le parece que este tipo de modificaciones de última hora debieron haber sido debatidas para que justamente se analice que el proyecto de ley quede ajustado y compatible con la Constitución? Bueno, mire, el proyecto de ley lo que nos garantiza a la ciudadanía es que el ejercicio de la comunicación tenga reglas claras. A la ciudadanía, a los medios, a los periodistas, a todo lo que se llama aquí y se los estipula como el sistema de comunicación. Todos tenemos roles, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos derechos y aquí se lo clarifica. Y por supuesto el incumplimiento de alguna de las normas tiene una consecuencia administrativa como se señala dentro de esta ley y la cual será determinada o especificada con mayor detalle por el Consejo de Regulación y sancionada por la Superintendencia, la institucionalidad que se crea en esta ley. Eso no impide que otras entidades, digamos, por supuesto, la Administración de Justicia se le haga en las instancias que corresponden, como las que se señalan en el artículo 168 de la Constitución. Pero al igual que cualquier otra ley, elementos de control sobre el derecho a la comunicación tienen que ser aplicados por estas instancias de control que están creando por ley. Eso también está habilitado por la Constitución. ¿Y qué es lo importante? Como usted mismo señala en la responsabilidad ulterior, en el artículo 19, nos señala que una de las sanciones que establece la ley es administrativa. ¿Por qué? Porque lo que hace es reparar ese derecho a la quizás injuria, a la difamación o a la tergiversación de la verdad que se haya dado una vez que se reconozca este elemento de la responsabilidad ulterior. Lo importante, digo, lo central de la ley, porque se le ha dado un carácter muy punitivo, el lunes o el sábado han salido, tenemos temor, no podemos andar por la calle, no podemos ni pensar porque nos está leyendo el pensamiento y nos van a meter preso. Falso. Completamente falso. Aquí, precisamente en este artículo que usted ha leído, se señala que hay inicialmente, cuando se demuestre la responsabilidad ulterior, se haga la conexión de esta responsabilidad con una nota que tergiversa información, la primera sanción que se toma es administrativa y es de reparar esa omisión o ese cometimiento de la falta mediante la publicación de información veraz. Eso es principalmente lo que solicita la ley. Solicita que entonces a una comprobación de una falta se haga la reparación de esa falta entregando el mismo espacio, entregando la posibilidad de la rectificación que también está estipulada. Claro, pero es que ahí viene... No queda nada para suposiciones, no queda nada para malentendidos, para subjetividades. Lo que decimos, bueno, es que el problema es eso, no queda nada para malentendidos o suposiciones, sino que queda claro que se está introduciendo una sanción administrativa
que realmente sería incompatible con la Convención Americana, porque para imponer sanciones administrativas, el proyecto de ley declara en su artículo 71, también introducido sin debate a última hora, que la información es un bien público y que la comunicación social que se realiza a través de los medios es un servicio público. Pero esta disposición no es compatible pues con la Constitución, que en su artículo 66 consagra los derechos de libertad y no establece que la información es un servicio público. Entonces se podría saber quién fue el proponente de estas modificaciones, porque realmente han arruinado el proyecto, porque usted mismo dice, ¿no? Si hay un consejo que regula, ahora, ¿cómo es esto que regula? Si no hay censura previa, si está regulando, está estableciendo previamente cómo deben hacerse las cosas, si está equiparando a un servicio público, lo está sometiendo a la potestad del gobierno, del Ejecutivo, cuando todos los tratados de derechos internacionales y la propia Constitución en varios artículos dicen que justamente eso no puede ser posible. A ver.